hace algunos días ya nos preocupa, como les preocupa más que nada a los que viven allí, la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires, con varias localidades que han tenido brotes importantes, que lo están teniendo y que de alguna manera están viendo cómo aquellos que estaban en fase 5 están pasando a fase 4 y por supuesto se tergiversan ciertas relaciones sociales que ya parecían darse como sentadas. Es el caso, por ejemplo, de Tandil, la ciudad serrana, que hasta hace pocos días nada más tenía muy pocos casos desde el inicio de la pandemia y desde hace una semana hasta aquí se ha desatado un brote que hoy tiene 58 casos activos según el último reporte oficial. En función de eso, estamos ya en contacto con el doctor Matías Stringler, que es el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud de la ciudad de Tandil. ¿Qué tal, Matías? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Matías. En principio, ¿cómo está la situación epidemiológica? Quiero decir, ¿hasta dónde llega la preocupación de ustedes, los responsables del sistema sanitario tandilense? Bueno, como lo mencionaba, nosotros venimos de una situación muy tranquila desde el punto de vista epidemiológico. Hemos hecho mucho esfuerzo para mantener, digamos, el nivel de casos lo más bajo posible y hemos estado inclusive más de dos o 3 meses sin ningún caso. Y bueno, como ha pasado, como vos bien mencionás, el virus de la zona metropolitana empezó a expandirse un poco para el interior y bueno, nuestra situación ahora coincide y es más coherente, por decirlo de alguna manera, con lo que viene pasando en toda la región, ¿no? Que empiezan a aparecer casos y la verdad que también empiezan a aparecer casos en un momento donde la gente también tenía cierta relajación en cuanto a las reuniones, en cuanto a los cuidados y bueno, entonces hace que por ahí tengamos varias familias involucradas en un mismo brote, varias personas, porque bueno, venimos de muchos días de estar con una situación controlada, con que necesitábamos, digamos, sí o sí el nexo epidemiológico con alguna ciudad con circulación y bueno, donde lamentablemente se filtró casos. Sabemos que es una enfermedad que tiene muchas personas asintomáticas, que uno no las puede conocer, no las puede rastrear. Pasamos a tener de un día para el otro un brote de 30 y pico casos en un solo día y bueno, y ahora estamos obviamente testeando y cuando uno empieza a testear familiares y contactos estrechos, los números suben inmediatamente, ¿no? Vos hablaste, Matías, de la expansión de la zona metropolitana hacia el interior. ¿Cómo crees que se dio justamente el ingreso del virus en Tandil a partir de esa expansión? Bueno, nosotros los primeros casos que hemos tenido tuvo que ver más que nada con personal esencial. Hemos tenido varios casos y en la zona también nos ha pasado que bueno, con el tema de la necesidad de recursos de fuerzas policiales en toda la provincia, hemos tenido casos de fuerzas de seguridad positivos. Eso fue una de las cuestiones. Después hemos tenido transportistas que han dado también positivo. Y bueno, y después yo creo que la situación fue más difícil de controlar. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí, te retomamos ahí, Matías, te escuchamos bien. Digo que tenemos muy cerca Mar del Plata, y Mar del Plata ya tiene más de 2.000 infectados, digamos, y Olavarría tuvo un brote muy importante, y cuando la región y las ciudades con más movimiento hacia Tandil se vieron complicadas, fue imposible, por más controles que tengamos, el ingreso de la virosis, como pasa en todo el mundo, ¿no? Donde un porcentaje tan alto de personas asintomáticas es muy difícil frenarlo. Ayer tuvieron la primera víctima fatal, lamentablemente, un hombre de 86 años que estaba internado en una clínica. ¿Hay otros pacientes que estén en estado crítico?
tenemos un paciente en terapia intensiva y un paciente en terapia intermedia. El de terapia intensiva venía evolucionando muy bien, recibió el primer tratamiento en la ciudad también con plasma de recuperados y está evolucionando favorablemente, digamos, tenemos esperanzas que él ande bien. El de terapia intermedia, por supuesto, está mejor, así que el paciente que falleció lamentablemente tenía condiciones de salud muy deterioradas por una insuficiencia cardíaca, entonces era lamentablemente esperable la situación. ¿Cómo está el intendente Miguel Lungui a partir del conocimiento de que dio positivo su hijo Miguel? Bien, él está totalmente asintomático, estamos, digamos, atentos a si hace algún síntoma, obviamente, preocupados y ocupados, ¿no?, con la situación. Porque bueno, Miguel hijo no es solamente el hijo, sino que es parte del gabinete, es el secretario de gobierno y bueno, ha tenido contactos con él, obviamente, de forma laboral, así que bueno, estamos esperando que si surge alguna situación de síntomas, bueno, recurrir al diagnóstico y el tratamiento de forma temprana. Esperemos que hasta ahora no hemos tenido casos positivos alrededor del caso de Miguel hijo. Estamos hablando con Matías Stringler, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud de Tandil. Matías, la consulta viene a colación de la baja de fase 5 a fase 4 en la ciudad de Tandil. ¿Esto qué conlleva? No hay más reuniones familiares ni sociales de hasta 10 personas, ¿no? En realidad lo de las reuniones familiares ya estaba suspendido por el decreto nacional. Lo que sí cambian son algunas cuestiones, que inherentes a las fases, ¿no? Que también tienen algunas cosas muy controversiales, porque por ejemplo no figuran gimnasios, que es algo que, bueno, tiene que ver con salud y que la gente se está quejando mucho de la falta de apertura de gimnasios, pero sí, por ejemplo, tenemos gastronomía habilitado, entonces hay algunas cosas controversiales, pero bueno, básicamente bajamos al 50% la gastronomía y las cervecerías y demás. Perdimos los gimnasios por ahora, y hay algunas actividades que tienen que reducirse también, pero los gremios más importantes afectados tienen que ver con eso, y ya bueno, la fase 3 sí es mucho más restrictiva. Vos, Matías, hablabas de Mar del Plata, Tandil, hay brote también en Junín, lamentablemente. Se está en vísperas de la definición de lo que va a acontecer con la temporada de verano. ¿Cómo ven desde allí la posibilidad de una apertura a la temporada de verano, una apertura de rutas, micros de larga distancia y llegada de turistas a los principales centros de visitantes estivales para los próximos días, para los próximos meses, en función de lo que están viviendo ahora con estos rebrotes? Y la verdad que es difícil pensar tan adelante, porque la verdad que es una situación tan con cambios tan repentinos la que vivimos con esta virosis, que yo creo que eso va a depender mucho, no tanto de la situación de Tandil, sino de la situación del AMBA y del país en general, ¿no? A ver qué pasa, si realmente estamos en un pico, si realmente después de estas semanas empieza a descender, empieza a cambiar el clima. Yo creo que establecer uno se imagina que la situación es complicada en el sentido de que llega un momento. Nosotros veníamos con toda la población y con el primer objetivo del sistema de salud y de todos era no saturar, que los casos aparecieran de a poco, tener respuesta con el sistema de salud, hasta que de repente no venían casos y ya la gente cambió, digamos, el objetivo, se adueñó de decir caso cero, no queremos casos en Tandil, entonces hubo mucha situación en cuanto a los operativos rojos y a toda la cuestión que la misma sociedad te exige, ¿no? Porque vivimos unos meses de una
actividad prácticamente normal, ¿no? Cuando todo el país estuvo cerrado. Entonces ahora que aparecen los primeros casos hay toda una sensación que es difícil imaginar un turismo abierto en la ciudad. Ahora cuando hayan pasado 3-4 meses y hayamos convivido, y si la situación es otra a nivel país y es una situación controlada a nivel sanitario en la ciudad, uno puede imaginarse que se pueda empezar a dar. Tandil es una ciudad que tiene mucho turismo y mucha economía y pasa por esa cuestión, así que yo no quiero pensar que la situación epidemiológica del país y la local esté mejor como para que el objetivo, que era el principal, creo que de todos, ¿no? Uno después va perdiendo el foco, justamente poder dar respuesta a todas las personas que necesiten camas, internación, complejidad. Ese es básicamente el objetivo, no que no haya coronavirus, porque lamentablemente eso es posible y va a quedar por años a pesar de tener vacuna, digamos. No significa que cuando tengamos vacuna no siga circulando el virus, ¿no? Pensemos que todavía estamos vacunando para poliomielitis y tenemos todavía países que tienen virus de la polio, ¿no? Se erradica una virosis con la vacuna de forma tan sencilla, así que me parece que la sociedad va a empezar a aprender a convivir con un nuevo virus, y eso no nos puede limitar a pensar en seguir nuestras vidas y las cuestiones de comerciales y económicas, ¿no? La vida normal. Matías Stringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud de Tandil, gracias por estos minutos en Próspera Mañana y toda la suerte para enfrentar al COVID-19 allí. Te agradezco mucho, Gabriel. Saludos a todos.